Lo que vamos a ver ahora en este video básicamente es cómo construir digamos, la representación gráfica de una función lineal mediante una tabla de frecuencias, ¿sí? Este método se llama por tabulación, ¿sí? De ahí su nombre, ¿sí? Porque utilizamos una tablita de valores. En el trabajo práctico vamos a ver que tenemos esta tablita, ¿sí? Una tablita con unos valores que ya vienen dados para la variable x, ¿sí? En el plano cartesiano, que es lo que tenemos graficado acá, el eje horizontal va a hacer referencia o va a representar justamente el eje de las x, ¿sí? Desde el origen de coordenadas, que sería este puntito, ¿sí? En donde se unen ambos ejes, el eje x y el eje y, que es el eje vertical, desde ese valor, desde ese punto, que es el origen de coordenadas, hacia el lado izquierdo, vamos a tener siempre valores positivos para el lado izquierdo, perdón, sí, para el lado derecho, ¿sí? Vamos a tener valores positivos, para el lado izquierdo vamos a tener valores negativos. De igual modo, desde el origen de coordenadas hacia la parte superior vamos a tener valores positivos y hacia abajo valores negativos en Y, ¿sí? Y ahora la idea es que a partir de esta tabla de valores vamos a construir la gráfica de esta función mediante una tabla, ¿sí? Nosotros en la columna de las x vamos a tener algunos valores para evaluar en la función. ¿Qué significa evaluar? Significa que voy a tomar cada uno de estos valores y los voy a introducir en la función original. Es decir, en lugar de escribir la variable x, voy a escribir el valor que le estoy asignando en este momento. Por ejemplo, voy a empezar con el valor negativo 3. Entonces, la función original es y igual a 2 que multiplica a la x, pero en lugar de la x voy a escribir este valor asignado, menos 3 más 1, ¿sí? Por jerarquía de las operaciones, primero voy a resolver la multiplicación y por último la suma o la resta. Entonces tendríamos más por menos es negativo, 2 por 3 es 6, más 1. Por lo tanto, y es menos 6 más 1, menos 5. Perdón. Entonces, cuando x valga menos 3, y valdrá negativo 5. ¿Sí? Al resultado de esta operación, de haber evaluado este valor en lugar de la x y resolver todas las operaciones, me queda al final menos 5 y esa sería la componente que le va a corresponder a la variable negativo 3 en x, ¿sí? Entonces, ahora, ya una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es precisamente evaluar de nuevo la función, pero con el siguiente valor. Entonces tenemos y igual a 2 que multiplica a x, pero en este caso ya nos toca evaluar esta función en negativo 2, ¿sí? Como la que sigue. Más 1, ¿sí? Como lo indica la función. Nuevamente resolvemos primero multiplicación, y igual a negativo 4 más 1, y esto es negativo 3, ¿sí? Menos 4 más 1, negativo 3. Por lo tanto, a negativo 2 le va a corresponder negativo 3 en y. Ahora nos queda evaluar la función en negativo 1. Entonces, vamos a evaluar. Tendríamos entonces menos 1 más 1, ¿sí? En lugar de la x, ¿sí? En lugar de esta x, hemos reemplazado por negativo 1 más 1, como lo indicaba la función original. Resolvemos la multiplicación, más por menos es menos, 2 por 1 es 2, más 1. Y esto es negativo 1, ¿sí? Menos 2, más 1, menos 1. Por lo tanto es menos 1. Ahora nos queda sustituir, ¿sí? Tendríamos 2 por 0, nos toca ahora, más 1. 2 por 0 es 0, solo me habrá quedado positivo 1, ¿sí? 2 por 0 es 0, se me anula este factor, solo me habrá quedado positivo 1. Por lo tanto, cuando x valga 0, y valdrá positivo 1, ¿sí? Entonces ahora
Vamos a evaluar con el siguiente valor, y esto sería 2 que multiplica a 1 positivo más 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3. Entonces, cuando x valga 1, y valdrá positivo 3. Ahora vamos a evaluar en positivo 2. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Por lo tanto, 5. Y por último, tendríamos que evaluar esta función en 3. 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Entonces, aquí tendríamos ya tabulada toda esta tablita de valores con la cual vamos a construir ahora la gráfica de la función, ¿sí? Este es un método que utilizamos para graficar y consiste en lo siguiente. Cada una de estas correspondencias, menos 3, menos 5, menos 2, menos 3, son precisamente pares ordenados. ¿Qué significa? Que son puntos en el plano y es una coordenada. Por ejemplo, me dice que para este punto, menos 3, menos 5, el punto se va a formar entre la coordenada menos 3 en x, entonces voy a x, voy a negativo 3, sería 1, 2, esto es negativo 3, y en y negativo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería menos 5 negativos. Entonces, en donde se unen esas dos proyecciones, se forma el punto que va a representar a menos 3 en x y menos 5 en y. Luego tenemos, por ejemplo, para el segundo punto, tendremos menos 2 menos 3, sería acá menos 2 en x y menos 3 en y. Por lo tanto, en donde se unen estas proyecciones, se formaría el puntito. Ahora tengo menos 1, 1, menos 1, menos 1, que sería precisamente aquí. Luego 0, 1, 0 en x, 1 en y, acá precisamente. Luego 1 positivo en x, 3 positivo en y, 1 positivo en x, y voy a subir hasta 3 positivo en y, ¿sí? Esto sería 3 positivos, 1, 2, 3, y este es 1 positivo en x. Luego 2, 5, 2 en x, 5 en y. 2 en x y 1, 2, 3, 4, 5 en y. Por lo tanto, en donde se unen estas proyecciones se formaría el puntito, ¿sí? Y por último, 3, 7. 3 en x y 7 en y. 7 positivo, ¿sí? Y acá se forma el punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, con la ayuda de una escuadra, voy a unir todos estos puntos, ¿sí? Con la escuadra, y vamos a notar que justamente esta gráfica va a pasar por todos estos puntos, ¿sí? Y esta es la gráfica, entonces, de la función y igual a 2x más 1, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a tabular, ¿sí? Voy a tabular los valores para graficar cualquier tipo de función mediante una tabla de valores. Pero ahora bien, ¿qué pasaría si yo no tengo una tabla de valores y se me va a pedir más adelante en el trabajo que precisamente construya esta función, pero sin la utilización de una tabla de valores? Es decir, voy a tener que graficar de manera directa con los atributos de la función. Y esto es pendiente y ordenada al origen. Bueno, esto es algo muy sencillo, de hecho es muy fácil y muy directo. Y básicamente voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Lo que voy a hacer primero es observar la ordenada al origen. La ordenada al origen es justamente el último valor de una función, es el número solo, es decir, el número que no tiene la x, y esto es lo que llamamos la ordenada al origen. Y lo que significa es que este valor es el punto de corte de la gráfica de la función con el eje Y, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es evaluar este valor, como me dice positivo 1, voy a ir a positivo 1, ¿sí? A 1 positivo en Y, y voy a marcar ese punto, ¿sí? Positivo 1 en el eje Y. Y luego, como segundo momento, recién entonces vamos a evaluar la pendiente. La pendiente es el numerito que acompaña a la x, no la x, el número que está con la x. Y esta pendiente es la que me va a dar la inclinación de la recta. En este caso la voy a separar, ¿sí? Voy a decir que mi pendiente es 2,
Si no tiene signo, su signo es un positivo. Y si no posee denominador, entendemos que su denominador es un 1, que por ser 1 no se lo escribe. Pero lo que nos va a servir justamente este atributo, esta pendiente, es para realizar este análisis. Una vez que hemos marcado la ordenada al origen, es decir, el punto de corte de la gráfica con el eje Y, vamos a empezar a evaluar el segundo valor, la pendiente, el número que acompaña a la X. Si el numerador es un valor positivo, me está diciendo que a partir de este punto voy a tener que subir 2 unidades, es decir, una unidad, 2 unidades. Y luego el denominador me va a indicar cuántas unidades me voy a desplazar a la derecha. Como me dice una unidad, entonces me desplazo una unidad a la derecha. Y acá voy a marcar el segundo punto, ¿sí? Entonces, el primer punto, que es la ordenada al origen, y el segundo punto que se me genera a través del análisis de la pendiente, por estos dos puntos, con ayuda de una escuadra, voy a trazar la gráfica de la función y igual a 2x más 1, ¿sí? Y esto es lo que hago de manera directa. Ahora bien, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo otro tipo de función? Por ejemplo, vamos a analizar otro caso. Bueno, a ver, vamos a bollar con la goma. Ahí está. Vamos a analizar ahora, por ejemplo, una función que sea, por ejemplo, y igual a negativo 3 medios de x más 2, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, primero, ordenada al origen, ¿sí? El número solito me indica el punto de corte de la gráfica con el eje Y. Como dice positivo 2, me dirijo a 2 positivo en Y, que sería acá, y marco el punto. Luego, evaluamos la pendiente. Como su numerador es un valor negativo, entonces me dice que voy a tener que descender 3 unidades. Estábamos acá, 1, 2, 3 unidades, ¿sí? Y luego su denominador me dice que me desplace 2 unidades a la derecha. Por lo tanto, tendríamos una unidad hasta 1, 2 hasta 2 en X. Y acá voy a marcar el segundo puntito. Y entonces, por este valor y este valor, ¿sí? Va a pasar la gráfica que va a representar a esta función que sería y igual a menos 3 medios de x más 2, ¿sí? Por último, a ver, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer un ejemplo más. Y igual a menos, a ver, menos 4x menos 2, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Primero identificamos ordenada al origen, negativo 2. Voy al eje Y, busco si esto es negativo 1, acá es negativo 2 y marco el punto, ¿sí? Luego evaluamos la pendiente. Como no tiene denominador, su denominador va a ser precisamente un 1. Como el numerador es un negativo 4, entonces a partir de acá vamos a descender 4 unidades. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta acá. Luego, 1 a la derecha, ¿sí? Como lo indica el denominador. Y por estos dos puntos que se formaron, vamos a, con la ayuda de una escuadra, por supuesto, siempre, ¿sí? Vamos a trazar la segunda función, que sería igual a y igual a menos 4x menos 2, ¿sí? Y esta sería la construcción de manera directa, sin tabla de valores, de una función lineal mediante digamos, sus atributos, que sería la ordenada al origen y su pendiente.